Bien, vamos ahora a leer en la palabra del Señor, en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones en el capítulo 1. Hasta el final del capítulo. Bien, dice así la palabra del Señor. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien consuele de sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como ciervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén cayó. Cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿No os conmueve a cuanto pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies. Me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Por esta causa lloro. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes, mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con qué entretener su vida.
Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad, y haz con ellos como hiciste conmigo, por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros, y mi corazón está adolorido. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues como vemos estamos comenzando una nueva serie, un nuevo estudio en la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones. Estuvimos hace unos meses considerando el libro de Jeremías y lo estuvimos concluyendo hasta el último capítulo que describe la destrucción de Jerusalén. Pues hemos estado en el libro de los Salmos, hemos estado hasta concluir el libro primero de los Salmos, y entonces creo que es bueno y conveniente que completemos lo visto en el libro de Jeremías por el libro de las Lamentaciones. Este libro de Lamentaciones, que en nuestras Biblias sigue directamente el libro de Jeremías, ¿no? De hecho, muchas veces se le conoce como las Lamentaciones de Jeremías, así están en algunas Biblias. En la Biblia hebrea no ocupa la misma posición porque forma parte de una serie de libros, de los escritos, de los que tuvimos, de los sapienciales, ¿no? Se puede decir, que se conoce una parte de ellos, ¿no? Se conoce como los Megilot, es decir, eran libros que se tenían que leer por completo en las fiestas solemnes de Israel. Los Megilot eran en concreto 5: Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y como he dicho, se tenían que leer por completo, ¿no? En las fiestas. Y nosotros a lo mejor, en general en las iglesias no se tiene mucha costumbre de leer la palabra de Dios en los cultos, ¿no? Y nosotros leemos, sobre todo en los cultos de la mañana, un capítulo del Antiguo Testamento y otro culto de otro capítulo del Nuevo Testamento. Y si eso le puede parecer a alguien mucho, pues imaginémonos, que en Israel se leían libros completos en las fiestas solemnes, ¿no? Marcando así, por lo tanto, la primacía de la palabra de Dios, y que es lo central incluso es en las reuniones festivas del pueblo. Y como he dicho, normalmente en nuestras Biblias se encuentra justo después de Lamentaciones. Este orden es el que proviene de la traducción griega, la Septuaginta. Fue quien la colocó ahí y le atribuyó el libro a Jeremías. De hecho, el nombre mismo de Lamentaciones, es también de la Septuaginta, de la traducción griega del Antiguo Testamento, porque en hebreo el libro se llama Eka. Es decir, el nombre de los libros en hebreo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, nos acordamos, eran las primeras palabras. Eran las primeras palabras la primera palabra del libro, en hebreo. Entonces, la primera palabra es Eka, es decir, que sería traducido como. Y, como también he dicho, la Septuaginta fue la primera que atribuyó este libro a Jeremías. De hecho, tenía un prefacio, ¿no? O una introducción, se puede decir, pero no era separada del texto, en el que se decía, ¿no? Antes el versículo 1, literalmente traducido: y aconteció
después que Israel fuera llevado en cautiverio y que Jerusalén fuera desolada, que Jeremías se sentó y se lamentó con esta lamentación acerca de Jerusalén y dijo. Vemos, es una forma de también, como si fuera una forma de versículo, pero que no se encuentra evidentemente en el hebreo. Por supuesto no consideramos que esto sea original, sino que sería un añadido de la Septuaginta, pero en todo caso esto es un testimonio de que en el siglo II antes de Jesucristo ya se consideraba la paternidad de este libro. ¿Quién lo escribió? Pues Jeremías. También pues lo mismo, Jerónimo fue él quien puso el libro de Jeremías en la Biblia justo después de Jeremías. Y bueno, pues como he dicho, en algunas Biblias pone en título Las Lamentaciones de Jeremías. No sé si en las que tenemos pues lo pone, ¿no? Las antiguas tal vez sí, las más recientes pues seguramente no. Eso también refleja un poco el cambio de opinión en el que pues la opinión ahora mayoritaria no es que sea Jeremías el autor del libro. Según los estudiosos y profesores, etcétera, del Antiguo Testamento, que escriben comentarios y libros, pues no hay base, o no se cree realmente, no se favorece entonces esta interpretación que, ya digo, es la histórica en el judaísmo y también en la Iglesia cristiana. Argumentos para negarlo, pues bueno, primero hemos de tener en cuenta que este libro, todo el libro, todos los capítulos, está escrito con esta palabra que a veces reaparece, en forma de acróstico. ¿Nos acordamos que es un acróstico? Sí, ¿verdad? Es bueno, esta forma de comenzar los versículos por orden, ¿no? Siguiendo el orden del alfabeto, en este caso hebreo. Y entonces era un recurso pues literario, sí. Aquí lo encontramos por supuesto, poesía. Y bueno, pues entonces una de las razones dicen es que, mira, Jeremías en su libro no escribe en forma de acrósticos, lo cual también por otra parte es normal porque la profecía de Jeremías no es en forma de poesía, ¿no? Después, por ejemplo, otra de las cosas es, bueno, aquí se está también pidiendo, como hemos visto al final del capítulo, pues que el Señor castigue también a aquellos que han asolado Jerusalén y han asolado Israel, que castigue también pues a Babilonia. Y entonces pues los que niegan que sea Jeremías dicen, no, mira, en el libro de Jeremías vemos como Jeremías, hombre, no es que estuviera a favor de Babilonia, pero les estaba diciendo al pueblo que se entregasen, ¿no? Y bien, pues eso sería, según ellos, una base, porque aquí encontramos a que está orando para que el Señor pues esté castigando, ¿no? Retribuyendo, haciendo justicia de Babilonia. Y dirán, ¿cómo es posible? Si ahí era casi un colaborador, un aliado, y aquí le está pidiendo que el Señor pues ajuste cuentas con él. Bueno, en todo caso, vemos que en el mismo Isaías también nos encontramos con una profecía acerca de la destrucción de Babilonia. Por ejemplo, en el capítulo 50 de Isaías, en el versículo 1, palabra que habló Jehová contra Babilonia y contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Entonces, la destrucción de Babilonia fue anunciada, era también conforme a la voluntad del Señor. Entonces, en realidad, si pasáramos uno por uno los argumentos que niegan que Jeremías es el autor, pues vemos que no tienen el suficientemente peso.
para negar que sea Jeremías. Por otra parte, encontramos también en relación del contenido del libro con Jeremías. En el capítulo 1, versículo 16, dice: por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Y podemos entonces también leer en el capítulo 3, versículos 48 y 49 de Jeremías. Jeremías capítulo 3, versículo 48 y 49. No es... Perdón. Es el capítulo 9 y versículo 1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. El capítulo 3, versículo 48 y 49 es de Lamentaciones. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Porque mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio. Entonces vemos aquí es prácticamente lo mismo que encontramos en Jeremías. Y otra razón más es que en Segunda de Crónicas, capítulo 35 y versículo 25, ahí leemos también acerca de Jeremías. El contexto es distinto, evidentemente, la razón es distinta también, porque se trata de una lamentación, ¿sí?, por la muerte de un rey. Aquí leemos en Segunda de Crónicas 35, versículo 25. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos, ¿no? Evidentemente, este libro de Lamentos no es el que tenemos ahora, porque no hay entonces unas endechas específicas para la muerte de Josías, pero en todo caso vemos que él había escrito lamentaciones, ¿no?, también, y endechas. Entonces, mirando todas estas cuestiones una por una, pues entonces no hay una razón de peso por el que estemos obligados a dejar la opinión, la atribución histórica en la Iglesia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, de que fue el profeta Jeremías el autor. Tal vez una sola palabra más en este sentido, pues que acerca de que era una forma de acróstico. Ya hemos dicho que era un recurso también que favorecía la memorización, ¿no? A veces también se dan otras razones del por qué se utilizan este recurso. Por ejemplo, lo encontramos en el Salmo 119, en el libro de los Salmos, para ver entonces pues que está abarcando, es un salmo que habla de la palabra de Dios, entonces pues vemos, está en forma de acróstico para señalar de esto la plenitud de la palabra de Dios, como si dijéramos desde la A hasta la Z, desde el principio hasta el fin. Con lo cual, el libro de las Lamentaciones pues también sería, ¿no?, la expresión, la plenitud de la expresión del dolor, de la lamentación del profeta por la destrucción de su pueblo. La plenitud de su dolor desde la A hasta la Z, desde el principio hasta el fin. Bien, pues vamos a ir considerándolo semana tras semana, intentando pues cubrir, como siempre, un capítulo, ¿no?, para hacerlo ligero, ¿no? Podríamos meternos más detenidamente, pero de esta manera tenemos una visión de conjunto, que es lo que nos interesa en estas reuniones de la tarde. Y pues, como normalmente hacíamos y vamos a seguir haciendo, en el libro de los Salmos, ¿no?, pues de
considerarlo a través de las divisiones principales del capítulo. Evidentemente, al tratarse de un acróstico y de poesía, pues no podemos decir que esto esté por párrafos, ¿no? Y tiene algo de forzado, o no es algo natural, pero sí que nos sirve para agrupar temáticamente unos versículos, y entonces pues nos ayuda a abordarlo, ¿no? A dividirlo y abordarlo de esta manera, ¿no? Entonces podemos ver aquí sobre todo tres grandes divisiones en este salmo. La primera, que va pues hasta el versículo 11, desde el primer versículo hasta el versículo 11, en el que nos encontramos con es sobre todo descriptivo. Se está describiendo la destrucción de la ciudad. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones? Se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Esta palabra señora en el original es Sara, como el nombre de la mujer de Abraham, es decir, princesa. La princesa de provincias ha sido hecha tributaria. Entonces, es una admiración, vemos. Está admirado, asombrado por la destrucción que ha sobrevenido a Jerusalén. De comparar su estado anterior y su ruina actual. Una gran sorpresa. Es realmente asombroso. Porque los juicios de Dios pues son temibles. Dios es temible. Y bien nos dice la palabra de Dios que es terrible cosa caer en las manos del Dios vivo. Jeremías y también el resto de los profetas habían estado por largo tiempo previniendo y advirtiendo al pueblo, y el Señor estuvo pues hasta el último momento abriendo la puerta a que el juicio se hubiera podido evitar si el pueblo se hubiera entregado a Jerusalén, a Nabucodonosor, si hubieran obedecido a la voz del profeta y por lo tanto hubieran obedecido al Señor que hablaba por medio de él, pues el juicio se hubiera evitado. Ellos no lo hicieron, entonces el juicio anunciado se precipitó y terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando pues se demora el juicio, la gente pues pueden pensar que esto es gracioso, ¿no? Como dice en Segunda de Pedro, están los burladores, ¿no? Que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Bueno, pues como sigue diciendo Segunda de Pedro, pues esto no saben que es porque el Señor está, por así decirlo, retrasando su advenimiento para dejar lugar al arrepentimiento de la gente, porque cuando venga no habrá posibilidad alguna de arrepentimiento, y terrible cosa será caer en manos del Dios vivo. Será entonces un castigo para siempre, para la eternidad sin final, en el infierno. Entonces vemos que las advertencias del Señor en su palabra las tenemos que tomar en cuenta. En cuanto a la salvación, incluso también los juicios que el Señor pueda enviar en esta vida, los juicios históricos, se puede decir, ¿no? En la vida de los individuos, en la vida de las iglesias, en la vida de las naciones. En todo caso, la única manera de evitar la ruina y la destrucción es la obediencia, someterse al Señor y la obediencia. En versículo 2, pues vemos cómo está llorando amargamente. Hay una personificación del pueblo, de la ciudad. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas, y no tiene consolador entre todos sus amantes, entre todos aquellos en los cuales antes se apoyaba Egipto, entre sobre todo fundamentalmente que contaba con su ayuda pues hasta el final, pues todos le faltaron, le dieron la espalda, se le volvieron incluso enemigos.
como vimos también en el libro del profeta Jeremías, ¿no? En que se dieron pues media vuelta, en el capítulo 37. En el versículo 3, pues nos encontramos que está ya describiendo entonces el cautiverio. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción, de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso, porque la tierra prometida, la tierra de Canaán que había recibido el Señor era su descanso. Entonces, al ser dispersada entre las naciones, dejó su descanso, dejó su reposo, porque ya no estaba allí la presencia del Señor en medio de la nación. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras, nos dice. En el versículo 4 también nos encontramos con más descripción de este juicio. Las calzadas, los caminos de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Ya no hay entonces las fiestas solemnes, ya no hay entonces el culto público para el Señor. Ya no hay entonces las ordenanzas del culto. El templo había sido quemado, ya se había cesado entonces las ordenanzas, los sacrificios, las fiestas solemnes. Los sacerdotes entonces están gimiendo. Qué gran tragedia es esta, ¿no? Que se ha apartado de un pueblo el culto al Señor, sus ordenanzas, su palabra, la predicación de su palabra. En la palabra de Dios, en la Biblia, nos encontramos con ejemplos de esto mismo. Cuando fue tomada el arca con Elí, y pues los sacerdotes murieron en un mismo día. Fue traspasada la gloria del Señor. La gloria del Señor está con su pueblo, en los cultos, en la administración de las ordenanzas, en la predicación, en los sacramentos. Y pues la peor cosa que podríamos nosotros concebir es que se nos quitara eso, que se nos quitasen las ordenanzas, la predicación, los cultos al Señor. Y es precisamente lo que le ocurrió a Israel por sus pecados. Versículo 5 pues está hablando también del castigo que recibieron los hijos por el pecado de los padres. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Por un lado se nos dice que fue Jehová quien la afligió. Sí, el medio material fueron Nabucodonosor y sus ejércitos, fueron el instrumento, pero la causa, primera, quien lo movía todo y se cumplía así su voluntad, era el Señor quien la afligía a través de Nabucodonosor. Y como decía, los hijos fueron en cautividad delante del enemigo, porque ellos recibieron también la maldad de los padres, como os dice el Decálogo. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Así, por lo tanto, vemos esta razón más para que guardemos la palabra de Dios, porque en ello está nuestro bien, pero también el bien, la estabilidad, la bendición de nuestros hijos. Porque en el pacto, en las promesas de Dios, no se acaban en nosotros, sino que el Señor ha querido también transmitirlas de generación a generación en la descendencia de los santos, de los justos, de los elegidos. Así, por lo tanto, pues vemos esta palabra del versículo 5. El versículo 6
Seguramente está aquí haciendo referencia a Sedequías cuando dice: desapareció la hija de Sión, de la hija de Sión toda hermosura. Sus príncipes fueron como ciervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Sedequías, que nos acordamos que huyó de noche por una apertura en la muralla, y bueno, todo eso fue al final para su mal. Bueno, pues vemos que al final, pues ellos, incluso que huían, ¿no? Pues no pudieron tampoco evitar el juicio del Señor. Versículo 7, la gloria pasada y las miserias presentes. Jerusalén, cuando cayó en su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Y todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. El Señor pues les había colmado de bienes y ahora estaban llenos de afrentas y de males. Pues esto es algo asombroso, como dice el versículo primero: cómo ha quedado sola la ciudad populosa. La ciudad que estaba llena de habitantes y llena de vida ahora es una desolación. Igual aquí en el versículo pues, que hemos leído, en el versículo 7. Antes tanta cosas buenas y ahora pues tanta turbación, tanto dolor. El versículo 8 pues se nos habla ya del pecado del pueblo. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Entonces ella fue echada del pueblo de la tierra prometida por su pecado. Os acordamos que la tierra prometida era un tipo del cielo, un tipo de la Canaán celeste, ¿no? Como encontramos en la carta de los Hebreos en el Nuevo Testamento. Entonces, fijémonos cómo pues, esto nos habla también, ¿no? de la razón, del por qué. Cuando está el pueblo siendo echado de la tierra de Palestina por su desobediencia. En el cielo no habrá pecado, no habrá posibilidad de pecado, porque ya serán todos santos para siempre, no habrá posibilidad de pecado. Entonces en el cielo se cumplirá la voluntad del Señor y se le servirá para siempre. Se le estará honrando, se le estará bendiciendo, cosa que evidentemente era también lo que tenían que hacer el pueblo de Israel en la tierra prometida, pero evidentemente el pueblo de Israel pues añadió pecado tras pecado, con lo cual fue echado de la tierra. Entonces vemos, no es que en el Antiguo Testamento Israel se relacionaba de manera meritoria y su obediencia estaba contribuyendo méritos delante del Señor, y que los juzgaba pues solamente conforme a la ley y no según el Evangelio. Vemos que, por el contrario, Israel, el territorio de Canaán, era un tipo del cielo, y si el pueblo persistía en el pecado, como era lo que ocurría, pues tendría que ser echado fuera, porque en aquel lugar donde estaba la especial presencia del Señor no podía coexistir al mismo tiempo también la maldad, la injusticia y el pecado y la apostasía. Bueno, pues vemos también en el versículo 9, más aún su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por lo tanto, ella ha descendido. Sorprendentemente, no hay quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido.
Versículo 10 también, extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Está entonces aquí hablando de los tesoros y también a continuación del templo. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, ¿no? La mayor profanación, la mayor afrenta que se podía imaginar al Señor es que profanasen las cosas santas, profanasen en su santuario el templo, de los cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, ve que estoy abatida. Y así concluye esta primera sección, mira que estoy abatida. En este capítulo que también nos encontramos con la ausencia de consolación. La ausencia de consolación que hemos leído también en estos versículos. En el versículo 9, por tanto ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. No tiene quien la consuele. En el versículo 2, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Bien, pues en esta segunda división o subdivisión del capítulo, esta segunda, estrofa, pues es precisamente una petición a Dios de consolación. Y aquí ya vemos que se pasa de hablar en la primera división, en la primera estrofa, se está hablando del mal del pueblo en tercera persona, y aquí se está el profeta hablando como si fuese él mismo el pueblo. Hay una identificación con Israel. No os conmueve, versículo 12, a cuantos paséis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Como mi dolor. Se está identificando de esta manera. Versículo siguiente, 13. Desde lo alto envió fuego, ¿quién? Dios, el Señor, que consume mis huesos, los huesos del pueblo. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. En el versículo siguiente está hablando de un yugo que le pone el Señor. No es el yugo ligero y fácil del Señor Jesucristo, es un yugo terrible. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano y ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Por lo tanto vemos, ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor, porque ha sido Él en manos contra las cuales no podré levantarme. Se sigue atribuyendo todo esto al Señor. Ha sido, el versículo 15, el Señor quien ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Y al final, por lo tanto, versículo 16 y en versículo 17, esta petición de consolación por esta causa, lloro. Mis ojos fluyen aguas porque se alejó de mí el consolador que me dé reposo a mi alma. Sus hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no hay quien la consuele de nuevo. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos, y Jerusalén se convirtió, fue hecho objeto de abominación entre ellos. Entonces no tiene Jerusalén quien la consuele, no tiene consolador porque es el Señor quien se ha vuelto en contra de ella. Sus juicios son terribles, como hemos visto, pero vemos por otra parte, el profeta se duele en su dolor, del dolor del pueblo, y está pidiendo consolación para el pueblo. Hay una identificación.
Y esto es también algo importante para nosotros, los creyentes, ¿no? En cuanto a la identificación que podamos tener con la gente que está recibiendo los juicios del Señor, o con las disciplinas y los juicios que pueden venir, no solamente contra incrédulos, sino también, sobre todo, contra el pueblo de Dios, porque aquí está hablando del pueblo de Dios. Entonces, no hablar del juicio, pues desde un pedestal y sin ningún tipo de compasión. Aquí precisamente es lo contrario. Vemos la compasión inspirada, pero la compasión de Jeremías por su pueblo. El pueblo era culpable de todos los pecados que él había denunciado. El pueblo era culpable y merecía esa justicia del Señor, pero él se duele en sus juicios y derrama aguas sus ojos, pues al contemplar el mal que le ha venido al pueblo, y está pidiendo consuelo. Está pidiendo consuelo. Pero ese consuelo vemos que proviene, a continuación lo vemos, de la confesión al Señor. Confesión de pecados. Desde el versículo 17, o 18 mejor dicho, hasta el fin. Jehová es justo, yo pequé contra su palabra. Ahora pues, pueblos todos, ved mi dolor. Mis vírgenes, mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Él es justo. Soy yo quien me he rebelado contra la palabra. Sigue pues hablando en primera persona del pueblo, por el pueblo. Él es justo, he sido yo quien me rebelé. Aquí no hay el problema, el dilema que encontramos en el libro de Job. Aquí es precisamente por mis pecados. Y bueno, pues el primer camino para la sanidad, para la restauración, es precisamente reconocer esto. Cuando somos visitados por la mano del Señor, cuando somos visitados por la vara de su corrección, de nada sirve enfrentarnos al Señor y a su corrección. Todo lo contrario. Lo que hay que hacer es todo lo contrario. Reconocer su justicia y someternos a ella. Y decir que es por mis pecados, por los pecados que hemos cometido. ¿Para qué? Para arrepentirnos, para confesarlos, arrepentirlos y dejarlos. Y voces a mis amantes, más ellos me han engañado. Vemos, ya hay aquí un distanciamiento contra los amantes, ¿no? Contra aquellos con los cuales antes, pues, espiritualmente fornicaba, alejando del Señor. Pues sí, yo di voces, pero ellos no me han sido de ninguna ayuda. Mis sacerdotes, mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para así con qué entretener su vida. Por lo tanto, mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Porque me rebelé en gran manera. Y esta es entonces la confesión a Dios. La tristeza de Dios produce el arrepentimiento, nos dice Pablo en 2 de Corintios. No es la tristeza según el mundo, es la tristeza que produce el arrepentimiento. Es la tristeza de ver la lejanía del Señor. Es la tristeza de ver, pues, de cómo eran antes las cosas, cómo podrían haber sido, cómo deberían haber sido estando cerca del Señor, cómo es la realidad, cómo nos vemos en este estado. Y entonces lamentarse profundamente de no solamente del estado en el que nos encontramos, sino de su causa, que es lamentarse del pecado. Porque está bien, sí, lamentarnos. Está bien lamentarnos de nuestra situación, lamentarnos de nuestra suerte, de la disciplina y de los juicios. Pero si no nos lamentamos de aquello que lo ha producido, no avanzamos, no nos beneficiamos
ni salimos adelante. Entonces, sí, hay que lamentarse del mal que recibimos, pero más aún hemos de lamentar aquello que lo ha producido, nuestro pecado. Esto juntamente con, como hemos visto, identificarnos con el pueblo y, pues, como hemos visto también al principio, pues ese asombro también por los juicios y las disciplinas del Señor. Al final, pues como es muy habitual, acaba pues hablando de los enemigos, pidiendo también al Señor pues juicio, venganza contra ellos mismos. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones. Bueno, pues muy a menudo pues damos pues pinceladas, ¿no?, de estas oraciones del Antiguo Testamento, en los Salmos y aquí también. De lo que ya vamos diciendo podemos decir una más. Esta oración la dice Jeremías, ¿cuándo? Cuando él ya había anunciado la ruina por adelantado de Jerusalén, en Jeremías capítulo 50 y 51. Entonces está orando conforme a la palabra de Dios. Está orando conforme a los juicios anunciados en la palabra de Dios. Aquí no es entonces una vendetta ni ninguna espíritu de venganza personal. Aquí está hablando en nombre del pueblo, por lo tanto todo eso es excluido. Y pues está orando entonces para que los enemigos del pueblo de Dios, que son los enemigos también de Dios, no se queden con la última palabra, sino que vean que el Señor vindica su nombre. ¿Cómo? Restaurando a su pueblo y pues visitando con mal precisamente a todos aquellos que causaron su mal. Porque el Señor está ligado con su pueblo, con esta palabra que es inmutable, inamovible. En Romanos capítulo 8 dice: ¿quién nos podrá alejar del amor de Dios? Los enemigos, la espada. Nada, no hay cosa creada que a los hijos de Dios, a los que han conocido el Señor y el amor de Dios en Cristo, pues les pueda alejar de Dios. Porque si Dios entregó aún a su mismo Hijo unigénito, si no lo escatimó por amor a todos nosotros, ¿cómo nos dará ahora también todas las cosas? Hemos visto que todo esto no significa que sea dejarnos sin corrección, sin disciplina. Si así fuera, pues seríamos bastardos y no hijos, nos dice Hebreos. Pero esto es pues para que veamos que estos juicios es también para que sigamos adelante en el camino de la santidad. En el camino de la santidad sin que haya ninguna raíz de amargura. Cuando ésta ha salido pues y es visitada por el juicio del Señor, una vez este juicio se ha consumado, hemos de proceder, por lo tanto, como hemos visto, a la confesión, al arrepentimiento y a pedir que el Señor levante su vara y el consuelo del Señor. Pues que dice que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.